three. Okay. Okay. Hare Krishna, devotos. Radha. Hare Krishna devotees. Esta tarde en México, This esta tarde afternoon in Mexico, tendremos la presencia we have the presence Chakraparni Das Prabhu. of Chakrapani Das Prabhu. Lo dijiste en inglés sin querer. Yes. De Chakrapani Das Prabhu. Él es especialista, o sea, especializado, él se ha especializado He's an specialist en investigar in investigate la historicidad the historicity y la época y se me and fue the como el times on epoch. and the time, sí, no, epoch no existe. In the times And the time, del Mahabharata. of the Mahabharata. Puedes hacerlo en pedazos más grandes, si te puedo traducir. Sí. Chakrapani Prabhu es graduado Chakrapani Prabhu is graduated. en la universidad. Pero, o sea, dale más largo porque sí puedo, o sea. En la universidad, In the sí, university. en un área de ciencias informáticas. In Informatics science. In informatics Really? science. This is your career, really? Chakrapani Prabhu, this is your career? Yes? Sí. Okay. Yes. Okay. Pero se ha dedicado a la investigación histórica. But he is now investigating. He's full-time dedicated investigate into the historical investigation del Mahabharata. Of the Mahabharata. Bienvenido, Chakrapani Prabhu. Welcome, Chakrapani Prabhu. Hare Krishna. ¿Cómo se llama su libro? ¿Podría explicar un poquito un resumen de lo que trata su libro? Can you please give us a little, ¿cómo se dice resumen? Summary. Summary, yeah. A little summary of your new book and tell us what is the title of it, please. The book is called Mahabharata Myth or History. Mi libro se llama Mahabharata, Mito o Historia. This book establishes that the Mahabharata is not a myth. Este libro establece que el Mahabharata no es un mito. So the point is that when we go for preaching, like when we give Bhagavad Gita to people. El objetivo de este libro es predicar, así como cuando le damos un Bhagavad Gita a las personas. We find that sometimes they say we don't believe all this because we think it is a myth. Encontramos que algunas personas dicen de que nosotros no creemos en esto porque piensan que es un mito o mitología. So they say some caveman was sitting. Can you repeat, please? Caveman, somebody in the forest, cave. Okay. Pero esto es algo así como dado por una persona, un hombre random en el bosque. So he was sitting in the cave and he did not have any work to do. Y él estaba sentado en una cueva y no tenía nada que hacer. And he created what is called as the Mahabharata. Y él creó lo que hoy en día se llama el Mahabharata. Esas son algunas creencias de algunas personas. Papá, ¿puedes por favor mutearte? Se oyen el ruido de los coches. Mahabharata is basically created by a caveman who doesn't have any clear idea of history. Entonces creen algunas personas de que el Mahabharata es una creación del hombre y que no tiene ningún tipo de historicidad. So it does not have any historical basis. Entonces no tiene ninguna base histórica, según ellos. And some people say that Mahabharata was created after the Buddhist period. Y algunas personas creen que el Mahabharata fue creado después de la literatura budista. The Buddhist period tentatively is fixed around the 5th century, like that, 5th century BC. El periodo budista fue en el 4th century BC, en el 4000 después de Cristo, si no mal entendí. So imagine those Buddhist books also refer to the Mahabharata. Imaginen, esos textos budistas también se refieren al Mahabharata. So how can Mahabharata be written after
the Buddhist period because the Buddhist books are referring to Mahabharata. Entonces, ¿cómo es que el Mahabharata puede referirse, cómo es que el Mahabharata puede ser después del periodo budista si los libros budistas hablan del Mahabharata? Like I may know about my grandfather, but I may not know who is my great grandson. Por ejemplo, yo sé quién es mi abuelo, pero por ejemplo no voy a saber quién va a ser mi bisnieto o mi This is tatara. because somebody who is coming before me, I will be knowing about them. Eso es porque si algo viene antes de mí, es porque yo conozco de eso. So therefore, clearly Mahabharata has happened before the Buddhist period. Así que claramente el Mahabharata viene después del periodo budista. Digo, viene antes del periodo budista. So like that, I have done is that I have gone through several fields of knowledge, which includes archaeology, epigraphy, numismatics, and so on, and collected all that evidences of the Mahabharata and compiled them into one single book, which is called as Mahabharata Myth or History. Entonces yo investigué todas las diferentes ramas de las diferentes ciencias, como son la astronomía, arqueología y etcétera. Recuperé todas esas evidencias y las junté en un solo libro que es el nombre del Mahabharata, mito o realidad. So why it is important? Because even as leaving aside the outside world, even within the society of ISKCON, there are hardly very few people who understand the real history. Entonces, ¿por qué es importante incluso adentro o afuera, o incluso adentro, o inclusive adentro de ISKCON? Porque realmente hay pocas personas que saben la realidad de la historicidad de la historia. And because they study from modern schools which teach that Mahabharata never happened. Indian history has no clear basis. So therefore, it was important that somebody within the society of ISKCON gives a proper history for the ISKCON devotees as well. Entonces, como ellos fueron educados en escuelas modernas que no les enseñan que el Mahabharata es un hecho histórico, es importante que dentro de la sociedad de ISKCON, un devoto de ISKCON, les muestre esto a la gente de ISKCON para que se informen. So in short, it is a very useful book for devotees and Sanatani people, like, who are not part of ISKCON, but they want to know their history, Hindus, etc. They would love this book as well, because for them, they would get a clear perspective of the Mahabharata. Entonces, este es un libro muy importante para los devotos y para los sanatanis, que tengan un libro como este para que les dé una visión clara de lo que es la historia del Mahabharata. So, quiero in short, this is decirle... the introduction. Ok. In short, this is the Continue, introduction. please. Ok. No, I wanted to say, this is all. Yes. Yeah, Ok. continue. Ok, bueno, yo como un especialista tanto en la literatura universal y en la historia, como específicamente en la historia de la India, en Por la favor, aquí sí, academia... para que pueda traducir, porque son palabras largas. Ok. Me as an specialist of ¿qué dijiste? En la literatura universal y la historia, In Universal Literature and History, y específicamente especializado en la literatura de India y and especially in the Indian literature, en la academia occidental, in the Occidental Academy, no se considera que fue histórico los relatos del Mahabharata y del Ramayana y de Ram y Krishna. the academia doesn't consider that The Western Academy, the Western Academy doesn't consider that the details of Mahabharata and Ramayana are historical. no, que no se consideran que son míticos, o sea, Okay. That the Western Academia doesn't consider the Ramayana and Mahabharata as myth.
o sea, unhistorical, o sea, no históricos. Unhistorical, yeah. Ellos dicen They say que they said, ellos Ujú. dicen que es una historia adornada con leyendas y mitos, porque hasta esa era la información. forma en que en la antigüedad se narraban las épicas. They say that this is a historical history, but it's Is ornamented adorned with Alan Carr's ornamented with alancaras, yeah, with like legends, myths, legends, myths, magical porque stories. así se escribían las épicas. Because in those times that's how is the epics was written. Y a mí me sorprende mucho And for me, it's very I am very surprised que cuando él habla como que diciendo que la gente no cree en India en el Mahabharata, que lo niega, that there is some people in India that denies the historicity of Mahabharata porque eso va contra lo establecido históricamente. because that is against the establishment of the Sí, historicity por las comunidades científicas de historia. by the historical scientific communities. Y lo que sí se sabe, And y lo que what sí is se known, sabe and what is known, es que las corrientes de política marxista Krishna, the atheist Marxist political lines ¿sí? or Ellos paths, predican eso en India. they are who are preaching that stuff of the the unhistorical, the mythological and all that. Porque ellos tienen una tentativa de destruir las religiones del mundo. Because they want to destroy the religions of the world. Entonces, por ejemplo, las evidencias que él muestra, For example, the evidences that Chakrapani Prabhu shows, como arqueología, like archaeology, arqueoastronomía, archaeoastronomy, eso, arqueoastronomía, evidencia literaria, ay Dios mío, no sé cómo se diga eso en inglés. literary evidence, Okay. documental evidence. ¿Sí? Documental evidence. Este tipo de pensadores o intelectuales Those types of intellectuals que son ateos materialistas that who are materialistic atheists, simplemente la niegan, they just simply deny it. pero ¿cómo se llama? Pero la academia seria no cree ese negacionismo, denialismo. But the serious academia doesn't accept that denialism. ¿Qué nos puede decir de esto? What you can talk about that for us, Prabhuji? What I have experienced is that in many circumstances, Can you please stop right there because I need a little bit more shorter phrases for translated nicely, please. yeah, you can go ahead. You can do this. Okay. En mi experiencia propia, lo que yo he observado, please continue. What I have experienced is that although academia promotes itself in the West that they accept Mahabharata as history, Lo que he visto en mi experiencia es de que la academia en el occidente promueve que el Mahabharata es histórico, but if an event is actually historical, then those things should come in the education system. y pues precisamente porque es histórico, esas cosas deberían de venir en el sistema educativo. And in education system, if you see through, yeah, please. Sí, sí. Y en el sistema educativo tú puedes ver, So if you see the education system, you will see that it is written, the Mahabharata and Ramayana are the great epics of India. y tú puedes ver en el sistema educativo que dicen de que el Ramayana y el Mahabharata son las grandes épicas de la India. And when you scratch them, I mean, when you ask the teachers or professors about this, Y los profesores y maestros te enseñan sobre esto, they all intrinsically believe that it is all a myth. can you repeat, please?
they strongly believe that it is all myth. Ok, pero ellos fuertemente creen de que todo es mitología. Like I have experience in my ninth standard when I was Entonces, studying. entonces lo que yo he experimentado en mi investigación, So when I was studying ninth standard, we had this history teacher. en 1900 teníamos, en los 90 teníamos a este profesor de historia. So she never believed that the Mahabharata actually happened. Ella nunca pensó de que el Mahabharata realmente sucedió. So she explained in the class that you see Mahabharata and Ramayana are two great epics of India. They were written very ancient, though around 2000 years back. El Ramayana, ella explicaba en la clase de que el Ramayana y el Mahabharata son las grandes épicas de la India y que dejaron raíces en el pasado. And she explained that Ramayana story is this, Mahabharata story is this, and so on. Y explicaba las historias del Ramayana y el Mahabharata. So then I asked her, I remember even till now, I asked her this question. Entonces yo le pregunté a ella esta pregunta. Did it really happen? ¿Realmente sucedieron? So her reply was, no, it is all story. Somebody in the cave was sitting and he did not have any work. No es histórico. Había una persona que en una cueva que no tenía nada que hacer y los escribió. So specifically her answer was like, no, it is all, poetic imagination. No, entonces en nuestro sistema nos enseñaban de que todo era imaginación poética. So you have to enjoy it as a poetic beauty. Que todo es poesía, belleza de poesía y esas cosas. But can you, then I asked her, do we have any historical evidences if it really happened or not? Entonces yo le pregunté, ¿nosotros realmente tenemos evidencia histórica si eso pasó o no pasó? So she said it is generally believed that there were some cavemen type of people who wrote these books. Se cree de que fueron unas personas de las cuevas que escribieron estos libros. So the general consensus was, during when I was studying school, the general consensus was that it is all myth. It is just some imagination of some cavemen called Vyas. Entonces, durante mis épocas de estudio se pensaba de que todo era imaginación de un tipo que vivía en una cueva que se llamó Vyasa. Imagine a caveman writing a book of 1 lakh shlokas with such an amazing quality of Sanskrit. Imagínense un hombre de las cuevas escribiendo un libro con miles de slokas con una poesía y un sánscrito impecable. Can really cavemen do this? ¿Realmente un hombre de cueva puede hacer eso? If, Yeah, if, that idea is gross. Oh gosh. If actually cavemen could do, let's say if actually Indian cavemen wrote such an amazing book. Realmente, si realmente un hombre de la hindú de las cuevas escribió un libro tan asombroso. That means even within the caves, India was so advanced. Eso significa que inclusive los hombres de las cuevas de la India eran impresionantes. Then the cities would be even more advanced. Así, perdón, eran muy avanzados, e inclusive las ciudades eran aún más avanzadas. So when in retrospect, when I think about all that, entonces en retrospectiva, cuando pienso en todo eso, I'm realizing that it was all a joke. They're playing with us. Realizo de que todo simplemente fue una broma que nos hicieron. So my desire was to get this knowledge across to. I'm sure that everybody will not accept, but those who ever have sanity, within them, they would definitely accept that yes, Mahabharata is historical. Y estoy muy seguro que todas las personas que sean cuerdas, van a aceptar y defender de que el Mahabharata es un hecho histórico. Yes. Bien,
Esa es la respuesta. Ok. Bueno, quiero explicarle a Prabhu que se ve que a él le tocó una época I want to explain to Prabhu Chakrapani that you was in a time en el sistema educativo, in the educational system porque cuando él estaba joven, antes que cuando él nació, because when you born, el Bharatiya Janata Party, el partido de India, the Bharatiya Janata Party, gobernaba India. eh, ¿cómo se dice? Ruler India, Rule India, yeah, con el ministro Bajpayee. with the Backpage minister. Y ese partido sí rescata la herencia histórica de India. And that party rescued the historical evidence of India, the heritage of India, sí. Pero cuando perdieron las elecciones, But when they lost the, I don't know how is this in English, like election, yeah. election, But yeah, the votation, the yeah, elections. Y gobernó otro partido que era secular and another secular party rule, y puso puros intelectuales ateos marxistas. and they put only in supposed Marxistas e intelectuals intellectuals en los sistemas educativos in the educational system para confundir a los jóvenes hindúes. or confuse the Indians youth. Hindu Hindu youths, youths and childs in the schools, en las escuelas. in the schools. Y en ese tiempo incluso In that time, en el principio del siglo 2000, even so, in the beginning of the 21st century, 21st century. Sí, 21st century. Hubo mucho ataque de desinformación de esa manera. There was so much that attack of disinformation. Al grado at the grade que hallazgos como los de Dwarka, del doctor S.R. Rao, the Archaeological Funds o Dr. S.R. Rao, S.R. Rao, ¿sí? fueron olvidados y así como se dice, puestos en la bodega. All these the founds and all the investigations of Dr. Rao were like forgotten, and they put it in a box and forget in there and don't give us support and that stuff. Pero hay mucha investigación arqueológica actual sobre eso. But there is so much archaeological investigation nowadays. Y su libro debe tratar de ese tema, sin duda. And your book obviously is going to touch ¿cómo se dice tema? Entonces, así, en resumen, in short, ¿podría explicarnos las evidencias arqueológicas más fuertes que hay ahorita sobre el Mahabharata? Can you please show us the archaeological evidence of Mahabharata? The most recent ones. Hard archaeological proof of Mahabharata, please. Yes, so regarding archaeology. Bueno, tocando el tema de la arqueología. There are different of when the Mahabharata really happened. Can you repeat because you stopped your video a little bit? There are different opinions of when the Mahabharata war happened. Existen diferentes opiniones de dónde sucedió la batalla del Mahabharata. So I'll give a brief outline of the different opinions, and then I will come to that particular archaeological evidence of that particular date. Entonces les daré las evidencias de 3 diferentes opiniones y después les daré las evidencias de la fecha y época de ese evento en particular. So starting with it, we have Dr. B.B. Lal, who was the first person to start this archaeological research of the Mahabharata. Entonces tenemos al doctor B.M. Lal, que fue el primer investigador arqueológico del Mahabharata.
So according to Bibi Lal, the Mahabharata war happened in ninth century BC approximately. Entonces, de acuerdo con BMLAL, la batalla del Mahabharata sucedió en el 90 BC, en el siglo IX. 9th century BC. Yeah. So although, yeah, so Bibi Lal associated the painted graveware pottery. Like in archaeology, we have one type of pottery called as PGW, which is also called as painted graveware pottery. Painted River. Painted Painted River. Painted River. Entonces, él asoció al primer río que estaba pintado dentro del Mahabharata. Estás con el micrófono muteado, papá. And then we have. Yo estás ahí con Prabhuji. Papá, tienes el micrófono muteado. No, el micrófono del Zoom. Desmuteate. Así que el doctor Lal asocia la época del Mahabharata con el periodo que se le llama la artesanía gris, que se ha encontrado ahí en Delhi, sí, por la inundación del río Yamuna en Delhi. Esa es la época que habla él, técnicamente. Okay, muchas gracias. He's translating what you are saying. Please continue, Prabhuji. Yeah. So then came Dr. S.R. Rao, who disagreed with Bibi Lal. Entonces luego vino el doctor Rao que estaba de desacuerdo con Bibi Lal. He said that no, Mahabharata war did not happen in 9th century BC. It happened in 16th century BC. Y dijo, no, el Mahabharata no pasó en el siglo IX, pasó en el siglo V. So he told that the underwater findings of Dwarka, the artifacts which are found underwater in Dwarka, establishes that the Mahabharata is not 900 BC, but it is actually 1500 BC. Entonces él con las excavaciones que hizo de Dwarka y con la evidencia de las excavaciones de Dwarka dijo, no, el Mahabharata no es de esa época, sino que es de... Excuse me, what is the date, please, again? The date that Dr. Rao exposed? 1500 antes de Cristo. 1500? Sí. Ah, okay. Yeah. So then there was this chariots found in Uttar Pradesh, Sanoli chariots. Entonces después se encontraron en Uttar Pradesh estos carruajes. So Sanoli chariots. Las carruajes de Sanoli. So Sanoli chariots are dated to 19th century BC, 19th century BC. Y los carruajes de Sanoli están datados en el 2000 antes de Cristo. En el 2000. 2000 BC. So, Sí. 2000 BC. Yeah, approximately 2000 BC or 1900 BC, approximately that. So then the question came that maybe the actual date is around 1900 or 2000 BC. Entonces la pregunta está en qué época se está ubicada entonces la guerra del Mahabharata. Por favor, papá, las fechas porque me cuesta trabajo. So how do we fix of course the most important thing is that there is a traditional view which believes that Mahabharata happened 5000 years ago approximately. Pero también está la visión tradicional de las escrituras que dice que el Mahabharata pasó hace 5000 años. So 5000 years is around 3000 BC, around approximately I'm saying. Entonces, aproximadamente está con él. Papá, por favor, las fechas. So Las fechas de 3000 años antes de Cristo, 5000 años atrás. Ok, gracias. Please help him with the dates because I'm not so good with big numbers in the translation of English to Spanish. Sorry. Yeah, no problem. I understand. Not a problem. So Bibi Lal gives this date of 900 BC. Entonces Bibi Lal usaba esta fecha del 2000 antes de Cristo. Bueno, sí, la primera fecha. Sí, del 900 antes de Cristo, el siglo X antes de Cristo. Del siglo X antes de Cristo, ajá. And S.R. Rao gives around 1500 BC. Y Rao decía que eran en el
And 1500 antes de Cristo. Antes de Cristo. and after Sanoli chariots, many people believe that it's 1900 BCE. Y después de los hallazgos de los carruajes de Sanoli, pues la gente creía que era ¿cuánto? And the 2000 traditional view o is 3000 Mahabharata antes de is Cristo. 3000 BC. En 3000 antes de Cristo, y con la versión tradicional decían de que era pues en el 5000. So you have 900 BC, you have 1500 BC, you have 1900 BC, and then you have 3000 BC. Entonces tenemos todas esas fechas, no las voy a estar repitiendo, son muchas. Ajá, continúo. So which one do you accept? How do you know that which is the exact date? Entonces, ¿cómo vamos a descubrir cuál es la fecha exacta? So before I start answering this, because we have very less time, so I'll quickly answer this. Entonces, como tenemos poquito tiempo y nos falta 1 minuto, bueno, 2 minutos para que se acabe esto y retomamos, va a responder súper Dile que la rapidísimo. vamos a we can return, okay? When finish, we return more, okay? No problem. You can Yeah, go, we can just close and wait, go, speak more, no problem. Okay, so the point is that you have so many dates, you know, like 9th century BC, 15th century BC, 19th century BC, and the 13th century BC. Entonces tenemos el problema de que tenemos muchas fechas, ¿no? So which one do you accept and on what basis do you accept? Entonces, ¿cuál es la que tenemos que aceptar y cuál es la que no tenemos que aceptar? So regarding now, let's come to each of these dates. Entonces, ahora vamos a hablar sobre cada una de estas fechas. When you see the date of 9th century BC, in most academia, they believe that Mahabharata is 9th century BC because Bibilal's archaeology, they accept Bibilal's archaeological finds. Entonces, la academia por lo general acepta de que es la primera fecha en la que ocurrió el Mahabharata porque se reconoce más las investigaciones arqueológicas de Bibilal. So, we are going to make a little pause here. Everyone, please accept again to the same link. Por favor, vamos a hacer una pequeña pausa porque se nos acaba el tiempo y volvemos a acceder en el mismo link, ¿ok? Papá, finaliza, por favor, y vuelve a abrir el mismo Zoom.